Bienvenidos a Entrevista, el espacio de France 24 donde conversamos con los líderes y personajes de la actualidad de América Latina. El Fondo de Población de las Naciones Unidas lanza el informe Mundos Aparte, la salud y los derechos reproductivos en tiempos de desigualdad. El análisis expone que mientras que 2.400 multimillonarios poseen 7,7 billones de dólares, hay millones de familias en el mundo que viven con menos de $1,50 al día. Asimismo, que las mujeres más pobres y que viven en zonas rurales son las que se enfrentan a mayor desigualdad. También que si las mujeres y los hombres tuvieran una participación idéntica en el mercado de trabajo, esto podría presentar un aumento de 28.000 millones de dólares en el Producto Interno Bruto anual del mundo de aquí a 2025. Para analizar este tema nos acompaña Esteban Caballero, director de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de la ONU. Bienvenido, señor Caballero. Gracias. ¿Por qué, si vemos que una igualdad en el acceso al trabajo entre hombres y mujeres significaría un aumento tan significativo en la riqueza mundial, hay tantos bloqueos y tantas trabas para que las mujeres hagan parte de la fuerza de trabajo? Es un tema importante sin duda, y en América Latina tenemos una situación en donde, si bien se ha incrementado el número de mujeres que accede al mercado laboral, llevando la participación económica muy por encima de los niveles que había anteriormente, sigue habiendo dificultades, digamos, sobre todo en el manejo de las responsabilidades que tiene que ver con los cuidados y justamente con la reproducción, digamos, que sigue evidentemente en manos de las mujeres, y muchas veces las mujeres deben, para dedicarse a esos cuidados, para dedicarse a esas a la parte reproductiva, digamos, deben de alguna manera dejar de trabajar por un tiempo y luego vuelven al mercado de trabajo. Entonces, ese es uno de los elementos que incide en el acceso y la permanencia de la mujer en el mercado de trabajo. Precisamente uno de los datos que deja ver el informe es una relación que a simple vista puede parecer no muy obvia, y es que si las mujeres logran ejercer a cabalidad sus derechos sexuales y reproductivos, tienen más oportunidades de lograr estudiar o de estar en un trabajo. Cuéntenos un poco más de esta relación. Es una relación muy simple, es decir, si yo puedo decidir cuándo tener hijos, cuántos hijos tener, cuán espaciados, eso me permite como individuo, en el caso de una mujer, de poder un poco organizarme, si se quiere, en el sentido de que si yo veo una oportunidad de formarme, de educarme más o mayor instrucción, o veo una oportunidad de un empleo y pienso, bueno, pues ahora no es el momento, digamos, de quedarme embarazada y tener un hijo, entonces estoy pudiendo no solamente controlar más ese aspecto de mi vida reproductiva, sino también estoy pudiendo aprovechar más las oportunidades que se me ofrecen, ¿no? Entonces, esas oportunidades que se me ofrecen son como puentes o escalones que me permiten ir mejorando mis condiciones de vida. Bueno, vamos a ver un gráfico. En este gráfico que vemos el índice de instituciones sociales y género, publicado por la OCDE, ofrece un panorama global de la desigualdad, de la discriminación por razón de género en la región. Vemos que países como Nicaragua, Haití, Jamaica y Guatemala tienen diferencias de género máximas en la región, mientras que otros países como Cuba y Argentina tienen diferencias mínimas. ¿A qué se debe que se presenten estos casos? Bueno, mire, este es un índice de instituciones, ¿no? Entonces, como todo índice, es un compuesto de varios elementos. Lo que le puedo decir es que en esos países, esa combinación de factores que incluye los temas de herencia, en el derecho civil, incluye temas de trabajo laboral, incluye temas, digamos, de acceso a cierto salario digno, un compuesto de cosas. En su resultado final no favorece mucho a la mujer en esos países que usted está señalando, ¿no? Bueno, pero por ejemplo vamos a ver los índices de Nicaragua y Guatemala particularmente porque tienen altos niveles de desigualdad, pero vamos a pasar a este segundo gráfico.
donde vemos la desigualdad salarial, las diferencias salariales por razón de género en la región, y resulta que Nicaragua y Guatemala tienen diferencias mínimas. Exacto. ¿A qué se deben estas paradojas? Bueno, no es una paradoja. Lo que pasa es que el primero es un índice. Entonces estamos hablando de varios indicadores que tienen cierto peso, digamos, en el resultado general. Y acá estamos viendo un solo factor, que es la desigualdad salarial, que tiene entonces un impacto, una presencia diferente, y resulta que en Nicaragua seguramente no es por la desigualdad salarial que aumenta o tiene mal desempeño en ese índice más general de instituciones, y Colombia en el tema de desigualdad de género sí no tiene la misma performance, digamos, que tiene cuando usted lo pone dentro del marco del índice general, ¿no? Bueno, precisamente usted acaba de mencionar a Colombia, y es que es el índice más alto de la región en la desigualdad salarial. Sí, sí. Pero resulta que, de acuerdo con el estudio, Colombia es uno de los contados países donde las mujeres ocupan al menos la mitad de los puestos de dirección en los lugares donde trabajan. Exactamente. Bueno, en los puestos de dirección, sí. Sí. O sea, bueno, eso es un factor positivo, vamos a decir. No tiene necesariamente que ver con el tema de desigualdad salarial, que es un tema que se mide, vamos a decir, tomando toda la fuerza de trabajo. Esto se mide agarrando cuáles son los puestos de gerenciamiento y dirección importantes en el sector privado y cuántas mujeres están presentes en esos puestos. Son dimensiones diferentes. Evidentemente que las colombianas han logrado tener mayores puestos de dirección en otros países. ¿No podría ser que al pagarles menos, por eso contratan más mujeres? No, porque un puesto de dirección no es un tema de salario pagado menos, es un tema seguramente que tiene que ver con o capacidad o simplemente actitud hacia el género en ciertas empresas. No creo que tenga que ver con el salario, esas dos cosas no las veo mezcladas. Otro indicador importante que quiero resaltar es el embarazo adolescente. Sí. De acuerdo con el informe, en 2015 se registraron 14,5 millones de partos en madres adolescentes en el mundo. Sí, sí. Pero América Latina tiene la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes en el mundo. Sí. ¿A qué se debe que se presente un indicador como este? La tasa de fecundidad adolescente se debe a justamente hay un cierto atraso en América Latina en lo que se refiere al acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva por parte de la población adolescente. Esto implica trabas o barreras para lograr, por ejemplo, acceso a métodos anticonceptivos o la idea de servicios de salud que no son del todo amigables para un adolescente que se presenta al servicio de salud, o tiene que ver también con la carencia en algunos casos de educación comprensiva para la sexualidad, información y consejería. Todos estos elementos están incidiendo en el tema de el alto valor que tiene la fecundidad adolescente en la América Latina, segundo a lo que es el África subsahariana, digamos. Uno de los rasgos distintivos, vamos a decir, de nuestra región. Bueno, en 1994 se realizó la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, y desde ese momento los gobiernos se comprometieron abiertamente para acabar con la desigualdad. Sí. Se han logrado avances muy significativos, pero la desigualdad continúa siendo uno de los flagelos más importantes de todo el mundo. Sí. ¿Qué otras estrategias, qué tácticas se pueden usar para que este factor, esta problemática, se reduzca hasta lograr su erradicación? Yo creo que dentro de lo que es nuestra región se debe hablar bastante respecto a, vamos a lo que sería la priorización del gasto público en lo social, la transparencia en la gestión pública para evitar lo que sería la parte de corrupción, y habiendo hecho eso, quizás mejorar la incidencia que tiene
la tributación en la redistribución del ingreso, ¿no? Esos son factores macro que van a ayudar a, digamos, superar los índices de desigualdad que hemos venido mejorando. Bueno, y por último, le pregunto este dato porque, bueno, la Organización Internacional del Trabajo dice que una mujer se gana el 77% de lo que se gana un hombre Sí, en un mismo puesto. También nos dice que para acabar con la desigualdad salarial se sí, necesitan 70 años de esfuerzos. sí. ¿Usted desde su experiencia considera que llegaremos a ver un día en que todos los países defiendan la igualdad de género, no solo en los salarios, sino en todos sus aspectos? Sin duda. Quizá usted me va a culpar de ser optimista, pero si tomamos esa visión más largo plazo de las cosas, uno tiene mucha razón en pensar que vamos a llegar a una igualdad salarial. Quizás en menos de 70 años me parece un poco exagerado el cálculo, ¿no? Simplemente le digo, mi abuela era analfabeta, es decir, y era analfabeta en parte por un problema de desigualdad de género, que su padre no pensaba que la educación fuese para las niñas, ¿no? Eso no son 3 generaciones nada más, ¿verdad? Entonces, hoy en día eso sería hasta ilegal, no mandar a su hija al colegio. Entonces, tomando esa perspectiva, imagínense lo mucho que hemos progresado y así seguiremos haciendo, ¿no? Pues señor Caballero, muchísimas gracias por acompañarnos en France 24. Gracias a ustedes. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Continúen con nosotros en toda la programación de France 24 y france24.com.